Bendito Dios, Rey eterno, maravilloso Señor, gracias por este privilegio de estar contigo en este tiempo, amado Jesús. Gracias por recordarnos una vez más que eres fiel, Señor, a todos aquellos que se acercan en dirección a ti, buscando tu presencia, tu rostro, tu dirección, tu misericordia. Gracias porque tu palabra nos enseña que cuando buscamos el amparo del Altísimo podemos hallar seguridad, podemos hallar salvación y podemos hallar protección. En ti está, Señor, nuestra seguridad, en ti está nuestro presente, nuestro futuro, nuestras vidas. En ti está segura, Señor, nuestras familias. En ti, solo en ti, Señor, podemos habitar confiadamente. Gracias por esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo. Bendigo a cada una de las mujeres que hoy, Señor, escuchan este corto mensaje. Y bendigo la labor que ellas hacen, Dios, de ser mujeres multiplicadoras y de llevar este mensaje, Señor, comunicar este mensaje a otras mujeres. Son muchas las noticias que en el día a día se multiplican, Señor. Reenviamos noticias, estadísticas, reenviamos a veces recetas, a veces reenviamos, Señor, frases que nos llaman la atención. Pero qué maravilloso, Señor, ser instrumentos de tu palabra, que podamos, Señor, reenviar estos mensajes que traen vida y esperanza a nuestros corazones cada día. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, amadas hijas de Dios. Vamos entonces a avanzar en esta mañana con el Salmo 21. Este salmo va de la mano con el Salmo 20. En el Salmo 20 David está cantando junto con el pueblo al Señor antes de ir a la guerra. Está encomendando ese evento en las manos del Señor. En el Salmo 21, David y el pueblo está cantando al Señor después de haber ido a la guerra. En el Salmo 20, David está confiando que Dios le va a dar la victoria en la guerra. En el Salmo 21, David está celebrando la victoria que Dios le dio en la guerra. Podemos entonces decir que el Salmo 21 es un himno de acción de gracias. De más está por decir que el autor de este salmo es David, ya que en el encabezado del salmo así se ratifica. Lo que encontramos aquí son las cosas en las que se deleitaba David. Como sabemos tú y yo, David era el rey de Israel. Como rey tenía muchas cosas en las que podía deleitarse. Quizá en su propio poder, o en sus conquistas militares, o en su riqueza, o en su sabiduría, o en el placer, etc. Seguramente que hallaba deleite en alguna de estas cosas, pero nada le deleitaba tanto como lo que se menciona en este Salmo 21. En primer lugar, David se deleitaba en el poder de Dios. Vemos cómo entonces la primera parte de este salmo, en el verso 1, dice: el rey se alegra en su poder, en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Lo que pasa es que David encontró en el Señor todo el poder que necesitaba para enfrentar la vida con garantía de éxito. Por el poder de Dios, David pudo gobernar con éxito. Por el poder de Dios, David pudo enfrentar a sus enemigos. Por el poder de Dios, David pudo soportar las difíciles pruebas que sobrevinieron sobre su vida. Sin el poder de Dios, David se sentía totalmente indefenso. Por eso está diciendo que se alegra en el poder de Dios. Amadas del Señor, ¿no te parece esto muy cercano a tu vida? ¿No te parece que nosotras experimentamos lo mismo que experimentaba David cuando se sentía lejos del poder de Dios? Cuando caminaba solo en sus fuerzas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido completamente indefensas cuando hemos decidido enfrentar cada una de las situaciones y de las pruebas que sobrevienen a nuestra vida
en nuestras propias fuerzas. Como hijas de Dios, debemos saber que el poder del Señor es el que trabaja por librarnos de cada una de nuestras batallas. Debemos deleitarnos en el poder de Dios, porque solamente con ese poder nosotras podemos vivir una vida plena en medio de este mundo lleno de caos. Por el poder de Dios, tú y yo podemos enfrentar a los que atacan nuestra fe. Por el poder de Dios, tú y yo podemos ser un testimonio vivo del favor de Dios. Por el poder de Dios, tú y yo podemos enfrentar con éxito las pruebas que día a día vienen a nuestra vida. La pregunta es, ¿te estás alegrando en el poder de Dios? ¿Estás disfrutando de ese poder? ¿Estás disfrutando de los beneficios que trae ese poder? ¿Estás permitiendo que el poder de Dios obre a tu favor, obre en tus situaciones? Qué bueno que podamos meditar en esta hermosa verdad y que podamos en este tiempo aprender a experimentar cómo el poder de Dios define cada una de las situaciones que humanamente nosotras no podemos. El poder de Dios viene a nuestras vidas para hacer cosas sobrenaturales, para permitir que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestras vidas. No ha sido otorgado ese poder para que nosotros las hagamos, es Dios en nosotras. Y una de las formas en que se manifiesta ese poder de Dios en nosotras es cuando podemos derrotar la obra del pecado en medio de nuestro corazón. En segundo lugar, David se deleitaba en la protección de Dios. Vemos cómo David se alegra en la salvación, así lo menciona el verso 1. En tercer lugar, vamos a leer que David se deleitaba en la provisión de Dios, y por eso podemos leer en los versos del 2 al 6 lo siguiente: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Después de deleitarse en el poder de Dios y en la protección de Dios, David pasa a deleitarse en la provisión de Dios. Dios había sido tan bueno con David como lo es contigo y conmigo. Dios le había concedido el deseo de su corazón. La razón es simple. Lo que pasa es que el deseo del corazón de David era el mismo deseo del corazón de Dios. Los dos estaban sintonizados en la misma frecuencia. Si tú quieres que Dios cumpla los deseos de tu corazón, debemos de tener en nuestro corazón lo que es la voluntad de Dios. Dios no había negado la petición de los labios de David. David oró y Dios hizo lo que David pidió. La razón es porque David pidió en oración las cosas que eran la voluntad de Dios. Si tú y yo pedimos al Señor en oración cosas que son la voluntad del Señor, tengamos la seguridad de que Él lo hará. La clave está en pedir las cosas que Dios quiere que pidamos. ¿Y cómo se consigue esto? En comunión íntima con Él. Es así como debemos saber qué es lo que debemos pedir y cómo debemos pedir. El Señor, dice la palabra de Dios, que salió al encuentro de David con bendición. Y qué bueno que hoy sea ese día donde tú puedas experimentar ese encuentro del Señor contigo. Que tú puedas decir, hoy el Señor salió a mi encuentro con bendición. Recuerda que la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta fue la bendición que Dios trajo sobre David. En el pasaje también encontramos que David pidió vida y Dios se la dio. Dios le dio vida a David porque tenía
un propósito con él. El propósito con David no era un propósito momentáneo, era un propósito grande, un propósito de años. Por eso le había concedido el Señor vida a David en medio de esta batalla. Tenemos a un Dios que es proveedor, amadas hijas de Dios. David se deleitaba en esa provisión de Dios. Dios es un Dios que provee. Uno de sus nombres es Jehová Jireh, significa Dios que provee. ¿Confías tú en este Dios proveedor? Puede ser que hoy mismo te encuentres en medio de mucha necesidad, sea cual sea. No te desesperes, solo confía en ese Jehová Jireh, el Dios que provee, y como David, deleítate en esa provisión. En cuarto y último lugar, David se deleitaba en que Dios le proporcionaba seguridad. En el Salmo 21:7 dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. En otra versión dice: no le dejará caer. Todo el mundo es pasajero, todo en el mundo es pasajero. No existe nada permanente en el mundo. Para encontrar algo permanente es necesario mirar fuera del mundo, y es allí donde nos encontramos con Dios. Los que ponen su confianza en el Señor y descansan en su misericordia no serán conmovidos jamás. El Señor no los dejará caer. Amada hija de Dios, ¿has puesto tu confianza en Dios? ¿Has puesto tu confianza en el Señor? Hoy, ¿en qué estás confiando? En esta mañana, ¿en qué te has levantado confiando? En esta mañana, ¿en qué te has encontrado colocando tu esperanza? ¿En la promesa de un trabajo? ¿En la promesa del amor de un hombre? ¿En la promesa de un futuro proyecto? ¿Dónde está tu confianza esta mañana? ¿En tus amigos? ¿En aquel que te ha dicho que te va a ayudar? ¿En aquella persona que te ha prometido estar a tu lado y extenderte la mano? ¿Dónde está tu confianza? Bendito Dios, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por tu amor y tu bendición. Permítenos, como David, Señor, poner nuestra confianza en ti y celebrar cada día ese encuentro de bendición contigo. A ti encomendamos nuestras situaciones este día, confiados de que harás, Señor, lo mejor sobre cada una de nosotras. Confiamos en tu provisión, confiamos en tu salvación, confiamos en tu compañía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.